Vamos a ver su mano obrando también en cada una de nuestras vidas. Dile ahí al Señor: Padre, hoy estamos delante de ti. Hoy venimos delante de tu presencia para que tú te reveles, Señor, como sabemos que siempre lo haces, Señor. Revélate sobre nuestras vidas, derrama de tu unción en este lugar, en cada uno de nosotros, para poder escuchar tu palabra, para poder transmitirla también de la misma manera y seamos tocados con el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muévete en este lugar, Señor, y tócanos, llénanos y pon en nuestro corazón, Señor, ese sentir que tú quieres traer en este día sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y bueno, yo tengo un tema para ti, mi hermano, que le he titulado La doctrina del arrepentimiento, ¿verdad? Y no quiero darte una clase de lo que es la doctrina y un estudio tal vez muy profundo sobre el tema, pero sí lo quisiera hacer de una manera práctica, tomar esos principios, tomar todas esas instrucciones o algunas de ellas. Por el tiempo, bueno, no podemos ver todo, pero podemos ver algunos temas muy importantes, algunos principios muy importantes de lo que es la doctrina del arrepentimiento y el proceso en el cual tú y yo tenemos que caminar cuando pues nos arrepentimos, cuando cambiamos nuestra vida, cuando cambiamos la dirección en la cual estamos caminando. Amén. Así que bueno, vamos a continuar con el libro de Jonás. Esta es la parte número 4. Y bueno, me gustaría que primeramente pudiéramos ir allá al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso número 30 y 31. Okay. Deuteronomio 4, verso 30 y 31, dice la palabra: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los últimos días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeras su voz. ¿Qué significa volverse al Señor? Pues arrepentirse, volverse a Él. ¿Qué es lo que va a pasar? Verso 31, porque Dios misericordioso es. ¿Qué es lo que va a pasar? Jehová tu Dios, si tú te vuelves, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Qué promesa tan grande podemos tener del Señor cuando nos arrepentimos, cuando damos vuelta al sentido que lleva nuestra vida de un camino de muerte hacia un camino de vida. Ahora, ¿quiénes son aquellos que necesitan arrepentimiento? ¿Serán aquellos que nunca han conocido a Cristo? ¿Necesitan arrepentimiento, sí o no? Definitivamente necesitan arrepentimiento. Ahora bien, ¿aquellos que han conocido a Cristo necesitan arrepentimiento? También. ¿Por qué? Porque día tras día cometemos errores, o tal vez vamos encaminados a una dirección distinta a la cual nos quiere llevar el Señor, y necesitamos arrepentirnos de ese camino y seguir el camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El arrepentimiento es para gente que aún no ha conocido a Cristo, que les va a llevar a experimentar una vida transformada, pero también es para aquellos que ya han conocido al Señor, para que el creyente vaya siendo transformado, perfeccionado y pueda avanzar en ese proceso de santidad en el cual el Señor le quiere llevar. Así que pudiéramos decir que el arrepentimiento va más allá de reconocer que nos hemos equivocado, sino que el arrepentimiento es algo que nos lleva a un cambio de vida, a cambiar nuestras perspectivas, a cambiar nuestra manera de ver las cosas, y nos dirige hacia un objetivo lejos del camino que estamos llevando. ¿Okay? El arrepentimiento viene como un pensamiento o una emoción a nuestras vidas que nos hace ver que estamos haciendo las cosas mal para poder voltear de ese camino de muerte hacia un camino de vida. Y bueno, hay muchas historias de arrepentimiento. ¿Cuántos han experimentado el arrepentimiento en sus vidas? Yo creo que aquí tenemos muchas historias que pueden ser muy impactantes. Yo te quisiera contar la historia de un hombre llamado Dave Roberts.
de este hombre, Dave Roberts, fue a la guerra de Vietnam. Él no quería ir a la guerra de Vietnam, él vivía muy plácidamente ahí en los Estados Unidos, pero fue llamado hacia la guerra de Vietnam y fue llevado allá. Y dice este hombre que lo pusieron en una ametralladora que disparaba cerca de 1100 balas por minuto. Entonces él dijo que hizo cosas que nunca en su vida pensó que él iba a hacer, y causó daño ahí a mucha gente en ese lugar. Y un día dice que fueron atacados, fueron emboscados, y lo que sucedió es que él quedó gravemente herido. Llega el pelotón con el cual él estaba, lo rescatan a él de los pocos que quedó con vida gravemente, como les había comentado, y este hombre se sube al helicóptero en donde estaba y dice que él percibió que muy probablemente estaban cerca todavía el ejército enemigo, y él tomó una granada de fósforo. Y él toma esta granada, que era como una lata de refresco, y dice que al tomarla y llevarla sobre su cabeza, sintió una bala que atravesó la lata y vino una explosión sobre de ella. Entonces le explotó en la mera cara esta lata, su cuerpo se estaba quemando, estaban ahí sobre un lago, él se aventó sobre este lago y dice que ni el agua podía apagar lo que el fósforo estaba haciendo ahí en su cuerpo. Y total, lo volvieron a levantar, creyeron que él estaba muerto, lo envolvieron ahí en una sábana, porque era imposible que esa persona que estaba casi pues carbonizado, como lo veían en ese momento, pudiera estar viva. Ya venía gravemente herido, pero tal parece que Dios todavía tenía planes, porque le dice al doctor, y el doctor, bueno, saltó de la impresión y dijo, está vivo todavía, y empezaron ahí las maniobras. Lo sacaron de ese lugar y ahí empezó un proceso muy difícil para este hombre, un proceso de depresión, de amargura y de resentimiento. No quería seguir viviendo ya, estaba atribulado, estaba deprimido, se quería morir, no quería vivir ya en esta tierra en la manera en como él había quedado desfigurado. Y dice que lo pusieron junto a otras 3 personas que a final de cuentas no pudieron sobrevivir. Y dice que uno de ellos llegó un día, su esposa, y al verlo, ella tomó el anillo y se lo dejó ahí. Le dijo, yo no puedo seguir yo no podría caminar con la calle contigo de la mano, así que ya no podemos seguir juntos. Le deja el anillo, se va, y dice que este hombre a los pocos días murió, más del dolor que le había producido lo que le había dicho su esposa, que de las heridas que él estaba enfrentando. Y él estaba con la misma situación, porque todavía no lo veía su esposa. A los pocos días llega su esposa y le dicen, aquí está Dave, y ella dice, ese no es mi esposo. Él no es mi esposo. Y ellos van y certifican con la escritura a como lo vieron, y él dice, sí lo soy. Y le dice, perdóname porque ya no estoy tan guapo como estaba antes. Y bueno, ella le dijo, bueno, es que nunca estuviste guapo realmente. Pero bueno, ella pudo estar con él, ella pudo quedarse con él y apoyarle en toda esa situación que ella pudo haber experimentado, y él más que todo pudo haber experimentado. Él estaba lleno de resentimiento, él estaba lleno de amargura, él estaba lleno de odio. Pero un día la fe en la cual pues su esposa estaba fundada lo llevó nuevamente a poder reconciliarse con el Señor y arrepentirse. Y después de ese momento Dios usó su vida para que él pudiera ser un evangelista muy reconocido. Ahí en los Estados Unidos él estuvo hablando a muchos de los soldados que caían en la misma situación en la cual él estaba. Él estuvo dando muchas conferencias en el ejército, la marina, y a muchas otras personas que llevó a los pies de Cristo. Qué importante es el arrepentimiento en la vida de una persona para que pueda acercarse a los pies de Dios y cambie por completo el rumbo en el cual estaba viviendo.
¿Qué vida hubiera tenido este hombre si hubiera seguido con su amargura, con su odio, enojado con Dios, enojado con tantas cosas alrededor suyo? Definitivamente no iba a ser una buena vida la que iba a tener, el tiempo tan corto que la pudiera llegar a tener de la misma manera. Si te volvieres al Señor, dice la Escritura, leímos hace algunos momentos, si te volvieres al Señor y oyes su voz, ¿qué es lo que va a suceder? El Señor no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará de las promesas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Mis hermanos, tenemos que caminar hacia la dirección a la cual Él nos llama. La vida de arrepentimiento debe ser una vida continua, reconocer nuestra situación, nuestra condición, el cómo de alguna manera el Señor nos quiere ir transformando cada día para llegar a la estatura del varón perfecto. Y yo quisiera que continuáramos leyendo el libro de Jonás, ¿verdad? Yo creo que hay muchos principios que podemos tomar de este libro y que de alguna manera pues el Señor nos los quiere mostrar para poder caminar en ellos. Y yo quiero llevarte a través de este libro, a través de este capítulo número 3 que vamos a continuar leyendo, para explicarte un poquito o para hacerte ver lo que ya la palabra nos explica y nos dice de cómo tiene que ser ese proceso del arrepentimiento. ¿Ok? ¿Cómo es que tenemos que caminar en esos pasos? Y yo he descrito 6 pasos en los cuales nosotros podemos andar. Y el primero de ellos es que el arrepentimiento es un mandato divino. Una de las primeras cosas que tenemos que conocer acerca del arrepentimiento es que es algo que Dios ha trazado. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, en el verso número 30 dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Verdad? Y los perdonó el Señor. Pero bueno, ya pasó ese tiempo. Y luego, ¿qué dice? Ahora manda ¿a quiénes? ¿A los cristianos? ¿Algunos a los que no se han convertido? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué importantes son estas palabras y qué bueno es saber que el Señor ha descrito a través de su palabra y nos ha ordenado vivir una vida de arrepentimiento constante. Por eso Él dijo que si queríamos seguir en pos de Él, teníamos que cargar nuestra cruz. ¿Cada cuándo? Cada día, y seguirle. Y cargar la cruz de Cristo es un arrepentimiento diario y continuo. Vamos al libro de Jonás, capítulo 3, en el verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Muy bien, Jonás ya había experimentado un profundo arrepentimiento dentro del pez. Dios fue bueno con Jonás y Él lo llevó a un lugar de angustia, donde Él pudo decir: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió desde su santo templo. Qué bueno es que cuando nosotros invocamos al Señor, Él nos responde y podemos empezar ese proceso de transformación al cual el Señor nos quiere llevar. Jonás dijo en esta oración: pagaré lo que prometí. Qué importante también es saber que lo que nosotros hablamos al Señor lo tenemos que cumplir. Y así de esa misma manera Jonás iba a pagar lo que había prometido. ¿Qué era lo que había prometido? Obedecer el mandato de Dios, obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Y cuál era la instrucción que le estaba dando? Bueno, pues que fuera a Nínive, a esta gente que todavía no pasaba por el proceso de Jonás, para que pudieran ellos también, de la misma manera como Jonás se arrepintió, ellos también pudieran arrepentirse. Jonás había prometido al Señor obedecerle, y aunque en un momento se apartó del camino, aquí estaba volviendo nuevamente con él. Y Dios trabajó
con Jonás. Dios trabajó para que ese arrepentimiento se produjera. Y ahora estaba trabajando o iba a trabajar con el arrepentimiento de la ciudad, una ciudad que estaba totalmente perdida, alejada en su propia voluntad, en sus propios deseos. El libro de Ezequiel dice estas palabras en el capítulo 33. Diles, le dice Ezequiel. ¿Quién les dice? Pues dice el Señor, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de ¿quién? Del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el deseo del Señor. Por eso el Señor manda a Jonás a Nínive y dice: vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? ¿Por qué morirán? Vuélvanse. ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque muchas veces la gente dice: no, es que ¿por qué Dios permite esto? Y es que ¿por qué Dios permite esto otro? No, pues no es que Dios lo permita. Es que la gente se aleja de Dios, se aleja de su protección y por lo tanto están sin Dios, están sin su protección, están sin su amparo y por consecuencia les vienen todas esas cosas de las cuales se arrepienten o no se pueden arrepentir y seguir obstinados en su camino. Cuando esto nos queda claro, cuando entendemos muy bien la necesidad del arrepentimiento que el Señor nos expresa que tengamos, para que no perezcamos, sino para que vivamos, podemos tener claro el deseo de Dios para con nosotros. El deseo es que vivamos, que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. ¿Para qué? Para que no vengan las consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Muy bien. El segundo paso para el arrepentimiento viene a través de escuchar el Evangelio. Si no escuchamos el Evangelio, pues va a ser difícil que haya un arrepentimiento. Podemos arrepentirnos inclusive de muchas cosas sin tener que acercarnos a Cristo. Hay gente que no conoce al Señor y le hace algo malo a su esposa o le hace algo que le daña a su esposa y tal vez se arrepiente, ¿verdad? Llega borracho el día anterior y la ve con los ojos morados en la mañana y: ay, pues perdóname, mi amor, no creí que eras tú, ¿verdad? O no sé, cualquier cosa que se le pueda ocurrir a esta persona. Tal vez le lleva unas flores. Y ese es un arrepentimiento que puede tener cualquier impío o cualquier persona que tiene remordimientos o que entiende que obró mal o que falló. Pero bueno, el arrepentimiento de Dios es distinto, porque el arrepentimiento de parte de Dios es un arrepentimiento que es más duradero y aparte que tiene implicaciones eternas, ¿ok? Nuestra eternidad está basada o fundamentada en este principio que tenemos que recorrer, de poder arrepentirnos al escuchar las buenas noticias. El mensaje del reino de Dios, déjame decirte que es un mensaje de arrepentimiento y requiere la proclamación de las buenas noticias sobre el juicio. O sea, es un anuncio de que si no te arrepientes vas a morir, pero es la buena noticia de que si te arrepientes vas a vivir eternamente. Y esa es la verdad en la cual nosotros podemos caminar, que el pecado trae juicio sobre nuestra vida o trae juicio sobre la vida de una persona, y las buenas noticias es que pueden salir de ese juicio si se acercan a Cristo, si pueden entrar a sus caminos. Y dice el verso número 4, ahí en el libro de Jonás 3, verso número 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 años Nínive será destruida. Dice la escritura que Nínive era una ciudad que tenías que recorrer en 3 días. Entonces iba a pasar 3 días Jonás recorriendo la ciudad. ¿Cuántos días te tardarás en recorrer la ciudad de Monterrey, verdad? Yo creo que bastante. Si te vas cuadra por cuadra, colonia por colonia, yo creo que nos vamos a tardar bastantes días. Bueno, Nínive tenía 3 días para recorrerla, y Jonás empieza a proclamar que va a venir juicio. En 40 días esta ciudad sería destruida.
¿Tú te irías por las calles de la ciudad de Monterrey diciéndoles esta verdad de parte de Dios? ¿Cómo te sentirías al decirle a la gente en tiempos en donde la gente quiere escuchar puras palabras de bendición? No, a mí bendíceme, ¿verdad? A mí háblame del amor de Dios, háblame de las bondades o de las bendiciones que Dios quiere traer. Hay veces que a la gente le gusta escuchar de las bendiciones y a quién no le va a escuchar, no le va a gustar escuchar de la bendición de Dios. Pero tenemos que escuchar también de la verdad de Dios, porque dice la palabra que con las dos cosas, con misericordia y con verdad, se corrige el asunto. Y aquí estaba hablando Jonás que en 40 días iba a ser Nínive destruida a causa del pecado que había en ellos. Sin la proclamación del evangelio no hay transformación. Tú y yo tenemos que anunciar el evangelio de Cristo. Si no lo anunciamos, la gente va a morir en sus delitos y en sus pecados. El libro de Romanos capítulo 10 en el verso número 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Cristo si no han creído en Él? Pero luego hace otra pregunta más profunda y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues si no han oído, pues es más, mejor dicho, si ya escucharon, pues es más difícil que crean que si no han escuchado. Pero si no han escuchado, qué difícil va a ser para ellos. Y hay otra más profunda: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Más difícil. Entonces, ¿de quién parte todo? ¿Dónde comienza la proclamación del evangelio? Pues comienza en una persona que tiene que predicar el evangelio. Yo creo que Dios siempre usa vidas para hacer lo que Él quiere, la mayoría de las veces, y más cuando se trata de la proclamación de su verdad. Te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Y nosotros debemos de estar atentos y dispuestos para poder proclamar esas buenas nuevas, porque no tenemos idea de las implicaciones de lo que esto pueda causar en la vida de aquellos que están oyendo y que pueden acercarse al conocimiento de Dios y salir de un camino de muerte en el cual se están dirigiendo. ¿Cuántas ocasiones no ha sucedido que no nos damos ni cuenta? Muchas veces a mí de repente llega gente conmigo y me da el testimonio de algo que pudieron escuchar, de algo que pudieron experimentar de parte de Dios por alguna palabra que se les pudo haber dado en algún momento en sus vidas, y uno ni se da cuenta. No te das cuenta de esa palabra, no te das cuenta de ese mensaje. Cuando tú le compartes a alguien de Cristo, tal vez veas un rechazo en la otra persona, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo en esa palabra o en ese mensaje que tú le dices, porque esa persona muy probablemente en ese momento no lo va a tomar en cuenta, pero cuando pasen los días va a traer esa semilla sembrada en su mente y en su corazón, y esa semilla tarde que temprano va a dar fruto y va a ser transformada esa persona. Las escrituras dicen que la fe es ¿por qué? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, o sea, por medio de creer. Pero si no oímos, si no proclamamos, pues ¿cómo van a oír y cómo van a creer y cómo van a ser salvos? Si la gente no escucha el mensaje divino, va a ser difícil que puedan creer. Por eso dice la palabra que hermosos son los pies. ¿De quiénes? De los que anuncian la paz, las buenas noticias de salvación. Que Cristo murió y resucitó al tercer día para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en Él crea. Y ese es el mensaje de vida en el cual nosotros tenemos que caminar. Hay personas que lo dieron todo, mi hermano. Hay personas que pagaron aún con su propia vida para que este mensaje pudiera ser predicado. Uno de ellos, John Harper, un pastor autista de 39 años, iba en el Titanic
este hombre, pues cuando se hundió, iba con, creo que era su hija y su hermana, y ellas se pudieron embarcar en una de las lanchas que tenía el barco, y él se quedó con sus salvavidas. Y él lo primero que empezó a ver era buscar a personas que tenían necesidad de salvación en ese momento. Él sabía que el barco se estaba hundiendo. Él sabía que el barco se iba a llevar a mucha gente y empezó a proclamar el evangelio. Y llegó con un muchacho que estaba aterrado, ahí esquinado en uno de los lugares del barco, y le empezó a hablar de Cristo. Lo llevó a los pies del Señor, le entregó su chaleco salvavidas y se fue por el siguiente. Estos son memorias que quedaron y testimonios de algunas de esas personas a las que le proclamó en ese último momento. Después de esto, ya en el agua, dice la historia, o cuenta los testimonios que dieron de este hombre. Llegó sobre una persona que estaba arriba de un madero flotando, y este hombre pues estaba flotando solamente con sus propias fuerzas en el frío del mar, y todavía tuvo la oportunidad de llevar a los pies de Cristo a esta persona que antes de poder perecer ahí en esas aguas gélidas. Qué importante es tener esa urgencia de poder proclamar el evangelio donde quiera que nosotros vayamos. Él entregó los últimos momentos de su vida para poder seguir proclamando la verdad de Dios. No lo hizo solamente hasta los últimos momentos, lo hizo durante toda su vida. Proclamó el mensaje del evangelio a cuanta persona tuvo cerca de él, y él dedicó esos últimos momentos también de su vida para salvar algunas almas que muy probablemente pudieran haber estado en el infierno por toda la eternidad. El evangelio y el arrepentimiento viene a través de ver el reino de Dios establecido en la vida de una persona por la proclamación del mismo. Muy bien. La tercera cosa, ¿qué es lo que hace el arrepentimiento? O el tercer paso que viene a ser. Primeramente, bueno, sabemos que es un mandato de Dios. Segundo, que tiene que ser proclamado, tiene que ser escuchado para que la gente pueda tomar decisiones. Tercero, lo que hace el arrepentimiento es que primero viene una convicción de pecado a nuestra vida. No podemos arrepentirnos si no sabemos que hemos pecado. Una persona que cree estar bien es una persona que no va a poder experimentar arrepentimiento. Los que lo experimentan son aquellos que saben que están mal, que saben que obraron mal, que saben que hicieron mal y que necesitan hacer un cambio rotundo en su vida. Vamos al verso número 5 de Jonás, capítulo 3, verso 5. Dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Cualquiera diría: no, hombre, se van a burlar de este Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos, si te vas aquí a proclamar en que en 40 días se va a destruir la ciudad, cuántos se burlarían de ti, ¿verdad? ¿Crees que lo dirías tranquilamente sin que la gente pues dijera: este está loco, ¿verdad? Pero estos hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué importante es creerle al Señor. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio es un chaleco como de palma, ¿verdad? Que de esas hojitas deshebradas de palma, y que cala, que pica. O sea, no estaban a gusto, estaban incómodos con ese chaleco. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué mayor convicción de pecado experimentaron estas personas para poder rendirse delante de Dios en ese tiempo? Ahora, ¿qué es la convicción de pecado? Es cuando el Espíritu Santo nos convence de una situación que nos está destruyendo y nos hace ver la condición en la que estamos en comparación con la vida de un Dios santo y perfecto. ¿Ok? Nos hace ver quiénes somos en realidad. Nos hace ver lo cristianito que somos cuando viene la convicción de pecado sobre nuestras vidas. Por ejemplo,
Muchos creíamos que éramos buenos hasta que tuvimos un encuentro con el Señor. Por ejemplo, Isaías era un profeta de Dios, un profeta que tenía una relación estrecha con el Señor. Pero un día tiene un encuentro con Él y desciende la gloria de Dios sobre Isaías. Ahí en el capítulo 6 de Isaías, en el verso número 5, dice la palabra que vio al Señor. E Isaías dijo: entonces dije, ay de mí que soy muerto. Y ahí viene la convicción de pecado, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Eso sucede cuando viene una convicción de pecado. Tal vez Isaías, ahí antes de entrar a ese lugar donde vio la gloria de Dios, pudo haber dicho: no, todos somos buenos, no matamos, no robamos, no pasa nada, ¿verdad? Somos personas buenas. A mí cuando una persona me dice: no, es que pues somos personas buenas, o cuando se creen buenos en sí mismo, yo digo: a le falta tener una revelación del Espíritu Santo. No ha tenido un encuentro con Dios. Nomás por pensar de esa manera ya está mal. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, si vemos la gloria de Dios, no podríamos estar de pie y estaríamos humillados y veríamos toda la basura que hay aquí en nuestro corazón y aquí en nuestra mente, que tiene que ser transformada a la manera de Dios, a la santidad de Dios. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que sucede cuando una persona experimenta el toque de la presencia de Dios, al escuchar su palabra y al estar en su presencia. El Espíritu revela nuestra condición de pecado. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha postrado? Tal vez aquí en la congregación, o tal vez en nuestros hogares, o tal vez en algún lugar, y estamos llorando de todo lo que hay en nosotros que tiene que ser quitado y que tiene que ser transformado. Por ello es que no importa el nivel espiritual, ministerial o de conocimiento bíblico que podamos tener, siempre nos va a faltar mucho tramo para estar a la altura de Cristo. Y es necesario que lo entendamos, es necesario saberlo para no frustrarnos, sino poder seguir caminando, seguir alcanzando a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. El Señor nos quiere llevar día tras día en ese crecimiento, pero para poder avanzar tenemos que reconocer lo que hay en nosotros. Tenemos que quitar todo lo que nos estorba y nos ciega al pensar que ya la hicimos y ya llegamos a donde teníamos que llegar. Nos falta mucho todavía, nos falta mucho para llegar a ser como Cristo. Hombres en las Escrituras que tenían una relación perfecta con Dios, que Dios se agradaba de ellos, fallaron. David, un hombre que Dios se había encontrado conforme a su corazón. No lo dijo David, lo dijo Dios. Me he encontrado a alguien conforme mi corazón. Y David creía que era bueno y que era un buen rey y que todo estaba bien, hasta que viene el profeta y le dice las cosas en las que está mal. ¿Sabes qué, David? Tú fallaste. Tú tomaste a la mujer de tu prójimo, tú lo asesinaste a él para cubrir tu pecado. Tú eres como ese hombre que le quitó la única oveja que tenía a ese pobre campesino, y él tenía un rebaño muy grande y se la llevó, se la quitó y la hizo para que se la comieran sus amigos. Así fue lo que tú hiciste. Y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre David y le trajo una convicción de pecado impresionante. De ahí se desprende el Salmo 51 en el verso 4, donde le dice al Señor: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El juicio que estás trayendo sobre de mí es puro.
La muerte de mi hijo es una consecuencia de lo que yo hice, dijo David, porque murió su hijo a consecuencia de su pecado. Un dolor muy profundo, pero ¿de quién era la culpa? La culpa fue de David, a causa de su error, a causa de su adulterio, a causa de su pecado. Tuvo que venir la proclamación y después vino la convicción sobre la vida de él, para que él pudiera entender lo que había hecho mal. ¿Y sabes qué? Que Dios es bueno y Dios perdona. Por más pecados más grandes que podamos hacer, cuando venimos con un corazón sincero delante de Dios. Y ese es el corazón del cual el Señor hablaba de David. Un hombre conforme a mi corazón, un hombre que sabe tocar mi corazón, un hombre que sabe acercarse a mí, un hombre que sabe llegarme, ¿verdad? Como ahí, como tal vez algunas de las hijas que tenemos, ¿verdad? Que son bien diestras para poder llegar al corazón del papá, ¿verdad? Así David sabía llegar al corazón del Señor y tocarlo, y el Señor lo perdonaba y lo ponía nuevamente donde él estaba. La cuarta cosa, el arrepentimiento, o después de la convicción viene el humillarse. El arrepentimiento nos lleva a humillarnos. Jonás capítulo 3 verso número 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre de animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Qué convicción tan fuerte llegó sobre la vida del rey de Nínive, que aún hasta las bestias le dijo ahí a los dueños: ni siquiera a ellas les den agua, pónganse a ayunar. ¿Tú sabías que el ayuno sirve para humillarnos? Es la expresión física más grande de humillación que puede haber. Cuando nosotros dejamos de tomar alimento para poder venir delante del Señor, es que nos estamos humillando, nos estamos debilitando para que Él pueda fortalecernos. Y yo creo que una de las características que más le agradan a Dios en una persona es la humildad, el saber pedir perdón, el reconocer que nos equivocamos, que hicimos las cosas mal. Mira, Dios muchas veces hace las cosas para que lleguemos a ese punto. Trata con nuestra vida de una, de otra forma, y ahí está tratando el Señor con nosotros para que podamos llegar a humillarnos y decirle al Señor: ok, Señor, sí le regué, sí le hice mal y sí hice mal las cosas, ¿no? Al principio, como a cada uno yo creo que nos ha pasado, tenemos ese orgullo interior que no nos permite reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Yo siempre le daba argumentos a mis padres cuando ellos me hablaban de algo, de caminar en las cosas de Dios, de ir a la iglesia, de hacer lo que pues Dios quería que hiciera, ¿verdad? Siempre tenía un argumento, algo que decirles para yo seguir obstinado en mis propios caminos. Y pues Dios trata con tantas cosas para que nosotros podamos reaccionar y entender la manera correcta que nosotros debemos de tomar para humillarnos y decirle al Señor: ok, Señor, ya entendí, ya sácame de esta, por favor. Ahora sí ya quedó todo bien claro. Y Dios es bueno y es lo que hace en cada uno de nosotros. El ayuno que pidió el rey a la gente de Nínive era una representación de la humillación que estaban teniendo al reconocer que habían hecho lo malo delante del Señor. Qué bueno es poder mostrarle a Dios y a la gente lo vulnerable que somos. Yo creo que cuando tratamos de dar una imagen o impresionar a la gente o aún a Dios, hay veces que creemos que engañamos a Dios, ¿verdad? Señor, aquí estoy, ¿recuerdas a los fariseos? Doy mi diezmo, ayuno, oro, voy a la iglesia, hago todas estas cosas. Gracias porque no soy como este publicano. Gracias porque no soy como este vicioso. Gracias porque no soy como este fornicario, adulto, lo que tú le quieras llamar, sino que yo sí soy una persona buena, ¿verdad? Y estaba el otro: Señor, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor Jesucristo que salió justificado primeramente que el que creía que estaba bien en todas las demás cosas.
Y yo creo que la humildad es algo que tenemos que tener activo constantemente en nuestra vida. Y el saber quiénes somos, el reconocer la condición que hay en nosotros, ¿verdad? Y te lo digo porque sé que no importa hacia dónde nos lleve el Señor. Han oído ahí que los artistas dicen, no, es que perdí piso, ¿verdad? Porque llegaron muy alto, tuvieron mucho poder o mucho dinero, mucho reconocimiento. Bueno, también en la vida cristiana hay veces que la gente pierde piso y llegamos a sentirnos pues con un mayor nivel espiritual que los demás. Mis hermanos, solamente por la misericordia de Dios es que estamos de pie. Y es algo que tenemos que entender, que día a día es Él solamente el que nos permite caminar en su voluntad y en su propósito y nos permite ser transformados día tras día. Por eso el orgullo nos lleva a subir una montaña muy alta. ¿Y sabes qué es lo que hay al final de esa montaña? Hay un precipicio muy grande. Y entre más alto subamos en el orgullo, de más alto vamos a caer. Pues dice la palabra que antes de la caída está ¿qué? La altivez de espíritu. Entonces llegamos bien alto y después caemos. Que no nos toque de esa manera. La quinta cosa, ya vamos a terminar. El arrepentimiento lleva a la confesión. Jonás capítulo 3, verso número 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y luego dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aquí está confesando el rey algo que sabía. ¿Qué decía? Yo conozco a los míos, ¿o cómo dice? Yo conozco a los míos, yo sé lo que ellos están haciendo. Yo sé a qué nos dedicamos aquí. Somos corruptos, robamos, extorsionamos, hacemos lo malo, hacemos lo que nos pega en gana. Él sabía y aquí está confesando su maldad. Y no hay nada mejor, déjame decirte, para romper una atadura que hacer una confesión. No hay nada mejor para ser libres de la esclavitud que poder anunciar lo que nosotros estamos haciendo equivocadamente y arrepentirnos de ello. Por el contrario, si tú quieres ser un adicto, si tú quieres estar atado a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, al resentimiento, a la depresión, quédate callado y guárdatelo tú mismo, que nadie se entere. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que de todos modos se va a enterar la gente. De todos modos, ¿por qué? Porque no hay cosa que esté oculta que no salga a la luz. Y vas a permanecer atado, vas a permanecer sometido. Por eso la palabra nos dice que confesemos nuestros pecados unos con otros. Yo creo que tenemos que ir al camino correcto, primeramente delante del Señor. Primeramente debemos de ir delante de Él y decirle, Señor, esto lo estoy haciendo mal. Me he equivocado en esto, me he equivocado en esto otro. Yo quiero salir de esta situación. Pero si yo he pecado contra alguien, yo tengo que confesar mi pecado también delante de esas personas. Yo comencé a tomar a la edad de 15 años. Y obviamente pues yo no iba con mi papá, pues, quiero decirte algo bien padre, ya comencé a tomar. Pues no, ¿verdad? No hubiera podido yo seguir en esa misma situación. Por lo tanto, seguí atado hasta la edad de 25 años que conocí al Señor. Él se dio cuenta ya cuando tenía como 18, 19. Me las arreglé de una manera pues muy astuta, digámoslo de esa manera, para poder permanecer yo con mi pecado y con esa adicción que tenía en ese instante o en ese momento de mi vida. Y yo tuve que enfrentar muchas consecuencias a causa del estilo de vida que estaba llevando. Hay otras personas que son descubiertas y que
no es lo mismo que tú seas descubierto a que tú confieses, ¿ok? No es lo mismo que te agarren en adulterio a que la persona se acerque con su esposa y le diga, ¿sabes qué? Caí en este pecado de adulterio, no puedo más seguir con esta situación, te confieso esto, espero que me perdones, y nada más quiero decirte que estoy arrepentido. ¿Quién tiene más esperanza de arrepentirse? ¿Una persona que ha confesado o una persona que la ha cachado en la movida? Bueno, el que confiesa. ¿Por qué? Porque ves que hay una convicción fuerte. Ahora, no quiere decir que no haya esperanza para el otro también. Hay esperanza para todos, pero tiene que venir la convicción sobre nuestras vidas para poder entender lo que estamos haciendo mal. Conmigo se ha acercado gente y me ha dicho, ¿sabe qué, pastor? Estoy en esta situación. Gloria a Dios, vamos a trabajar en ello. Y trabajamos y las personas salen adelante y son restauradas y es restaurada su familia. Pero hay personas que ocultan todo y que lo niegan aún todavía. ¿Habrá esperanza para ese tipo de personas? Cuando nosotros no confesamos, nos quedamos con cosas guardadas en nuestro corazón y no podemos salir adelante. La confesión es la declaración que hace una persona de un error, una falta o un delito. Qué bueno es que cada uno de nosotros paguemos mejor el precio de la confesión que pagar el precio de no confesar nuestra culpa delante del Señor y con la vida de los que nosotros ofendemos. Qué bueno es que podamos acercarnos y pedir perdón. Qué bueno que podamos pedir ayuda, porque ahí es, dice la palabra, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Confesó el pecado el salmista y cambió por completo su vida. ¿Por qué? Porque hay una liberación cuando esto sucede. Y bueno, vamos al sexto paso. El arrepentimiento lleva a un cambio de vida. No puedes quedarte de la misma manera en la cual estabas cuando hay un cambio de vida, cuando hay un arrepentimiento. Eres transformado. Dice aquí Jonás capítulo 3 en el verso número 9, que dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El arrepentimiento no es una garantía de que las cosas vayan a cambiar como tú quieres que suceda. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Sí. Oye, es que, no sé, asalté a unas personas y me metieron a la cárcel. Señor, estoy bien arrepentido porque estoy aquí en este lugar. Nunca lo debía haber hecho. No escuché la voz de mi madre. No escuché la voz de los que me advirtieron que esto pudiera ocurrir. Me arrepiento, Señor, de todo mi corazón. Ok, qué bueno que te arrepentiste. Eres salvo, has regresado nuevamente al camino, has tenido la convicción de parte mía, pues nada más vas a estar 20 años más ahí en la cárcel, ¿verdad? Y ahí nos vemos para que sirvas en la iglesia cuando salgas. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es una garantía de que las cosas van a cambiar o que las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a cambiar para mí, de manera personal. Me voy a dirigir ya no de la muerte, sino ahora me voy a dirigir hacia la vida. Ahora voy a caminar en el propósito de Dios. Esté en la cárcel o esté en cualquier lugar donde yo pueda estar.
Aquí el rey lo sabía y lo entendía y dijo: ¿quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá de este mensaje que nos ha dado Jonás y que nos ha dicho que va a ser consumida esta ciudad en 40 días? Vamos a ayunar, vamos a buscar al Señor, vamos a arrepentirnos, vamos a dirigirnos hacia el propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está completamente arrepentida? Cuando hay una transformación en la vida y el corazón de alguien que tiene la necesidad de ser transformado por el poder de Dios. Verso número 10. Jonás 3, verso número 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y Dios también se arrepintió. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y así termina este capítulo. Viendo la misericordia de Dios, viendo con gozo el Señor a este pueblo, a esta ciudad que estaba perdida, que estaban viviendo fuera de su voluntad y fuera de su propósito, y que habían decidido tomar el camino correcto para cumplir lo que Dios quería hacer. Se salvaron. No vino la consecuencia o el juicio sobre ellos a causa del arrepentimiento. Y mis hermanos, yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo también de la misma manera al arrepentimiento. Yo creo que muchos de nosotros sabemos en qué podemos estar fallando. Sabemos cuáles puedan ser las cosas que nos están deteniendo. Tal vez no estás practicando el pecado como tal, pero dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Así que muchas veces omitimos hacer aquello que Dios nos ha pedido. ¿Cuándo fue la última vez que yo pude llevar a los pies de Cristo a una persona? Ahorita algunos recibieron un folletito. Aquí Dios nos está pidiendo, como a Jonás: ve y avísales, ve y anúnciales que en 40 días van a morir, que van a perecer si no se arrepienten, si no vienen a mi conocimiento. No, Señor, hasta me caen medio mal, me deben lana, ¿tú quieres que los traiga a la iglesia? Yo creo que tenemos que cumplir el llamado, porque cuando lo cumplimos hay bendición. Bendición para nuestra vida, bendición para los que están alrededor de nosotros. Cierra tus ojos, mi hermano, solamente. Y dile al Señor: Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y Señor, tú conoces nuestro corazón. Nada te es oculto de lo que hay en nosotros. Tú conoces nuestros aciertos, Señor, y conoces nuestros errores. Y nuestros aciertos no van a cubrir nuestros errores, Señor. Por esto, hoy venimos también delante de tu presencia, reconociendo lo que somos, Señor, humillándonos delante de ti, entendiendo, Señor, que hay tantas cosas que tú quieres cambiar en nuestra vida. Nos falta tanto, Señor, para ser como tú. Nos falta tanto, Señor, para ser perfeccionados por medio tuyo. Oh, Señor, ven a ministrarnos en esta hora.
Ven y toma nuestra vida, Señor. Líbranos aún de los pecados que nos son ocultos, de aquellos que desconocemos, Señor. Que venga la convicción de tu Espíritu Santo en esta hora y que podamos ser tocados, Señor, por el poder tuyo, para poder tomar las decisiones correctas, para caminar en tu voluntad, para caminar en tu propósito. Enciéndenos, Señor, con tu fuego. Enciéndenos con tu gracia, Padre. Llénanos de ti, oh Dios. Llénanos de tu gloria. Tú estás aquí en este lugar presente, Señor. Y hoy nos rendimos delante de ti. Hacemos a un lado, Señor, todo lo que estorba para que tú puedas cambiar en nuestras vidas y en nuestros corazones lo que tenga que ser perfeccionado y lo que tenga que ser transformado. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Queremos llegar a tu medida, Señor Jesús. Tócanos con tu Espíritu Santo y llénanos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y tú sientes ahí en tu vida venir a traer algo delante del Señor, entregarle algo a Él, dejar algo que te está estorbando. Hoy es un buen tiempo para que podamos ser ministrados por el Señor y podamos ser llenos de su Espíritu, podamos ser llenos de su gloria, podamos ser limpios totalmente. Oh, sí, Jesús. Ahí ponte de pie ahí en tu lugar. Vamos a adorar al Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies dejo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto,
los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. y no hay lugar más alto. Más grande, estar a tus pies, Estar a tus pies. Oh Señor, no nos escapamos, Señor, nadie, de poder traer delante de ti, Señor, todas esas cosas con las cuales hemos fallado. Oh Señor, tú estás poniendo, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí esa convicción de las cosas que tenemos que arreglar, Señor, de las cosas que tenemos que cambiar, de los asuntos personales, de las cosas que nos tienen dominados, de las ataduras que no nos permiten experimentar de tu gloria y de tu poder, Señor. De todas esas ataduras y barreras, Señor, que no nos dejan correr libremente en la carrera, oh Dios eterno. Hoy tú estás limpiando y purificando corazones. Hoy tú estás trabajando, Señor, en cada uno de nosotros para poder seguirte a ti. No escuchar, Señor, las voces de los que están afuera, sino poder, Señor, caminar firmes en el plan y en el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que tú hagas tu obra completa y perfecta en cada uno de nosotros. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en la vida de esta iglesia. Haz tu obra en cada uno de nosotros de tal manera que podamos, Señor, ponernos esas vestiduras blancas, Señor, y adorarte y exaltarte. Y rendir, Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor, con integridad de manos, Padre, con pureza de corazón. Llévanos a ese punto, Señor. Llévanos a ser transformados por ti. Llévanos a alcanzar todas esas cosas por las cuales tú nos alcanzaste. Glorifícate y derrama de tu gloria en cada uno de nosotros, Señor. No hay lugar más grande, Señor, que humillarnos delante de ti. Oh, sí, Jesús. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Y aquí permaneceré. Ese es el lugar en donde debemos estar, Señor. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a tus pies. Permaneceré A los pies de Cristo. a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré a tus pies, Señor. Permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar No hay lugar más alto, más grande, Señor. Más grande, estar a tus pies, estar a tus No hay lugar más alto. no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos a ti, Señor.
Gracias, Señor, por lo que tú eres en nosotros. Aleluya. Amén, mis hermanos. Muy bien, pues un camino que tenemos que recorrer día tras día. El arrepentimiento, la base para que el reino de Dios se establezca en nosotros. Fue anunciado el evangelio por el apóstol, por Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no llega si no hay arrepentimiento. Jesús lo dijo también: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que pues hay que hacer lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Lo que nos manda a todos en todo lugar. Amén. Vamos a despedirnos exaltando el nombre de nuestro Señor. Padre, quiero estar en tu presencia. De todo estoy lleno menos de ti. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga en mí. Padre, quiero estar en tu presencia. De todo estoy lleno menos de ti. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras. Quita. Quita las tinieblas, Vamos, dile, rompe, Señor. rompe este duro corazón. Y hoy en mi clamor, abre los cielos hoy. Hoy por todas partes siento el llamado. Que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados. Es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Y hoy en mi clamor, abre los cielos hoy. Sí, Señor. Dile, Señor, Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga en mí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre. El hambre ver en mí, Sabes que te anhelo te anhelo a ti, Señor. a ti. No más barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Y hoy en mi clamor, abre los cielos hoy.
Aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos, Padre. Amén, Señor. Y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, todos los que se vayan a inscribir al cara a cara pueden acercarse ahí con el hermano Abel para que vayan apuntándose para ir preparándonos. Y bueno, mis hermanos, los vemos en esta semana también ahí en la oración para que puedan estar junto con nosotros. Dios les bendiga abundantemente.